Hola, hola gente, ¿qué tal? Estamos en una tarde soleada del 29 de julio del 2026. Estamos como si fuera la segunda quincena de diciembre, en aquellos tiempos cuando ya entraba el verano y empezaba a correr un vientito y una tarde maravillosa que nos está ofreciendo Dios. Y qué placer el mío el poderme sentar unos minutitos a la par de una persona que yo estimo mucho y es conocida de muchos. Carlos Meza Martínez, nacido en Cartago, y ¿De cuántos añitos? voy a cumplir 92 años ahora entrando a diciembre. Entrando a diciembre. Sí, Si Dios, anticos de diciembre. si Dios lo permite. Sí. Como va ese calendario, ya va rápido, ya le falta poco, faltan pocos meses. Sí. Dios nos permita estar con buena salud para poderlo venir a darle un abrazo y feliz cumpleaños. Don Carlos Meza, vecino, bueno, estamos aquí en San Bosco, Sabalito. ¿Usted cuando vino de Cartago venía de qué edad, don Carlos? Yo llegué aquí de 15 años. De 15 años. Eso eran montañas, todo eso. Venía con sus papás. Sus papás Pues mi papá y un hermano mío, el mayor. Ajá. Sí, a trabajar con Guachón. A trabajar con el chino Guachón. Sí, porque papá le trajo vacas de allá, de Orosi y de Cartago, y llegaban las vacas, las echaban en camiones a Punta Arenas. De Punta Arenas las echaban en los lanchones a Golfito. De Golfito las bajaban en un trencillo hasta Corredores ahí, a Suanelli, y de ahí se venían por un trillo que se llamaban la Filecal. Y veníamos a salir por aquí, por donde era la parte donde Luis Valverde, y un trillo que había ahí, y llegábamos hasta la Unión arriba, donde tenía ya la lechería, los repastos, don Luis Guachón. Ahí está Guachón. Sí. ¿Dónde, ¿usted se acuerda dónde vivía? Él vivía ahí, en la Unión, ¿era que vivía él? ¿O a dónde vivía Guachón? No, Guachón tenía en Golfito, tenía un hotel que llamaban el Hotel 1. Ajá. Él ahí tenía y ahí una cabina también a la par del hotel ahí, y él vive ahí, pero ellos vivían en San José. Guachón tuvo una historia grande porque él llegó al lado de Punta Arenas, de Punta Arenas, no, de Guanacaste, en una parte haciendo una cuestión por ahí, y resulta de que tuvo un problema y cuando se dieron cuenta lo habían morido. ¿Cómo se llama eso? Despedido. Quedó sin nada. La gente que trabajaba con él ahí. Entonces se pasó a San José. San José hizo no sé qué por ahí y entonces brincó a Golfito. En Golfito hizo el Hotel 1 y ahí estuvo, ahí no sé qué. Entonces vino. Él era un hombre para hacer cosas grandes. Entonces llegó arriba de la Unión y agarró terrenos grandes ahí, entonces hacer repastos. Y cuando ya tenía varios potreros ya hechos, fue cuando llegó donde a Orosi de Cartago, donde estaba trabajando papá en unas lecherías, a comprarle vacas a don Álvaro Esquivel, que se llamaban ellos, don Álvaro y otro don Fernando, eran hermanos, pero esa gente tenían vacas demasiado, se ordeñaban 105 vacas ahí 2 veces al día, en la mañana y allá en la tarde se volvían a ordeñar y se echaban un poco a unos potreros. ¿Cuánta gente tenían que, porque no creo que hubiera máquinas en ese tiempo? Era mano. No había, a pura mano, y resulta que habían unos chunches así, que tenían unos aparatos y guindaban los tarros de leche y teníamos que pesar la leche. La vaca que se ordeñaba se pesaba para ver cuántas botellas daba. Éramos unos carajillos de 10 años, de 8 años, de 10 años, y andábamos, íbamos ahí a recoger, porque un caño ahí
entonces la vaca había que todo que quedara en el caño para que pasaba una chuncha ahí recogiendo las boñigas y las echaban a un trailer para tirarlas a una casa, a un galerón que había para estarlo batiendo para abono. Para abono. Entonces cuando ya eso se hacía tierra, los cafetales, porque también habían cafetales en esas fincas. Llegaron acá. Del primer viaje, ¿de una vez se quedaron o hicieron varios viajes y se quedaron? ¿O ¿Cuándo decidieron vivir ya aquí en...? No, bueno, acuérdense. Entonces, Guachón compró vacas y papá vino con otro señor que sí conocía el camino acá para llegar con las vacas aquí. Entonces vinieron y dejaron las vacas ahí, papá se fue allá también, ya Guachón les pagó y se fue. Al tiempito llegó Guachón a comprar más vacas. Ya el compañero que vino con papá ya no estaba. Ya, entonces papá como ya conocía, entonces se vino con otro compañero y trajo las vacas y llegaron las vacas allá al lado arriba de la Unión, al arriba de los cañales de Marfil. Entonces vino y ya llegó y le dijo a Guachón, aquí están las vacas, ya no sé qué, y bueno, ya contó las vacas. Se había quedado una en Paso Canoa, ahí en Ciudad Neyland, al lado acá del puente, porque se había golpeado ahí en la mano, entonces tenía que dejarla ahí porque de ahí tenía que venir caminando a pura pata ahí. Sí. Entonces llegó papá allá y le contó, y ya le dijo a Guachón que sí, que ya estaban aquí las vacas, y contó las vacas, y se quedó una allá porque se le pasó eso, está bien. Oh, carajo, don Luis, le dijo, don Carlos, yo querer usted quedar aquí, vacas conocer a usted y usted conocer vacas. Le dice a la puchica don Luis, ya, y yo no sé cómo se puede hacer, ahí dice, si aceptarán, la familia no se va a venir para acá porque allá están muchachos en la escuela y ya algunos están en el colegio. Está bien, yo dar tiempo. Cuando iba don Luis caminando por allá, le dice papá, don Luis, ven acá. Sí, carajo, ¿qué quiere, don Carlos? Si me dejan venir, me traigo a los dos hijos mayores, Fernando, mi hermano, y yo. Entonces, está bien. Y los vinimos. Llegamos a Golfito, ahí los bajamos en el avión. Ahí quedamos, dormimos en el hotel de Guachón. Y otro día los vinimos en un tren hasta la Ciudad Neyland, ahí un trencillo que había, yo eso necesito allá y eso. El tren estaba de Golfito a Ciudad Neyland. A Ciudad Neyland. Okay. Y entonces de ahí, nosotros sabíamos que venirlos a pie o en algunos caballos ahí o algunos. Entonces, Rosendo Villalobos, que era el administrador de Guachón, ya ahí, habían hecho una galerita allá en Campo 3 y ahí dejaban un Willis. Entonces de ahí nosotros trepábamos a pie y los montamos, y ya los montamos, sacábamos el carrillo y los montábamos y los traían apenas por un trillo que había ahí, viera lo que costaba pasar para llegar allá para arriba de la Unión, donde llaman ¿cómo es? Tiene un nombre ahí, pero ahí se llamaba San Luis, donde tenían las lecherías y toda esa cuestión. Entonces ahí comenzamos nosotros a trabajar con papá ahí, con las vacas y todo, ya estamos acostumbrados ya a ordeñar ya y toda esa cuestión y andar haciendo los terneros y después haciendo ¿cómo se llama? La leche la cortaban, hacían la mantequilla en una cuestión ahí y ya papá sabía cómo hacerle la mantequilla esa que sale en cuadritos ahí y el suero que sobraba, había un guindo para abajo, ya tenían una chanchera allá y ahí llegaba ese suero ahí, un cajón y los chanchos se llenaban. No se perdía nada se perdía ahí. Nada se perdía ahí. Y bueno, ya comenzó Guachón con ganado, ya aparte de la lechería, ya comenzó con ganado de engorde porque ya tenía bastantes potreros. ¿Más o menos de qué año estamos hablando? Hay que sacar cuentas. Uy, usted tiene 91. Ya te digo, 15 años. Y nosotros llegamos aquí
apenas despuesito de la guerra, Segunda de Guerra Mundial. Exactamente, fue en el 40 y qué, 48. 48, Ajá. sí, que terminó. Sí. Y de ahí fue que entramos nosotros ahí. Ah, ok, ok. Sí. Porque es un tema muy conversado. Porque, vamos, se habla de que en los 40 ya había gente, se habla de que los 40 y resto ya había unos campamentos, lo que es Sabalito Centro, lo que es Campo 2 y medio y Aguabuena. Había unos para esos 40. Y ya después de los 50, para el 52, algo así, empezaron a llegar los italianos. Sí, porque cuando nosotros llegamos aquí, lo que había era una pulperidita que tenían lo que llamamos los Acuña. Una pulperidita ahí, y ahí donde está el Heriberto. Que tiene ahora una venta de concentrados ahí. Exactamente. Sí. Entonces, ahí era ¿cómo llaman? La que estaba la policía. Ahí estaba eso, nada más eso. Al agua arriba había ya al frente, donde hay una de repuestos de motos y todo eso, que era el papá de Tigre, que vino y de afuera, y en esos días montaron una panadería. Y ahí, de Sabalito, ahí subiendo Sabalito era tierra. Sí. Cuando uno en los polvazales y esa cuestión, y llegaba hasta arriba, hacía una parte que llamaban Puntepiedra nada más, y de ahí no se podía pasar para otra parte. Porque los Acuña son los mismos familiares de Gonzalo Acuña, al que luego en homenaje a esa familia le dieron el nombre de la escuela de Sabalito. Exactamente. Esos mismos tenían una pulperita ahí en Sabalito. Un negocito, sí, claro. Sí, ese fue el negocio que pusieron ellos. Y ellos agarraron donde está ¿cómo se llama? El director de las escuelas. La supervisión. Ahí la arriba. supervisión. Ahí estuvo la escuela. Ahí fue lo primero que se hizo ahí. Los Acuña dieron el lotecito para que montaran la escuela ahí. Lo de la historia de la tierrita aquí, donde está la supervisión, es el lote que está al lado arriba del redondel de toros de Sabalito. Exacto. Que por cierto, en esos días lo arreglaron muy bonito, lo remodelaron. Y bueno, vea lo que voy a decir. La placita sí estaba, la placita donde hicieron el parque ahora. Ajá, sí. Y donde está el gimnasio era la iglesita. La iglesia católica. La iglesia católica. Por cierto, un templo muy grande, muy bien armado para la época, ¿verdad? Sí. Llegaron a armar y tenían eso, y resulta que al lado arriba de donde está el gimnasio, donde está la pulpería, la iglesia, al lado arribita estaba el finado Toño Rojas con un negocito ahí que tenía una cantinita y vendía así, comidas también, de todo, era una pulpería, pero tenía ventas de guaro también. Y entonces ahí, ya de ahí para arriba no se podía pasar para ninguna parte porque eran puras montañas. Nosotros llegamos, estaban nada más esas cuestioncitas ahí nada más. Sí, donde ahora es una venta concentrado, donde vamos a ver si le recordamos a más de uno, donde hay un señor que tiene un comercio ahora de venta de concentrados y cosillas para mascotas. Antes de eso, mucho tiempo antes, ahí hubo una oficina de correos de Costa Rica. Sí. Y eso incluso pertenece a la Asociación de Desarrollo de Sabalito, ese localito. Sí. Pero mucho antes, vamos a ver si le estoy captando bien la idea. Mucho antes, ahí fue donde los Acuña tuvieron una pulperita. Ah, ok, pues qué bonito. Probablemente la primer pulpería que hubo en Sabalito, no en San Rafael, no en San Bosco, no en ningún otro lugar, no. En Sabalito la primer pulpería la tuvieron los Acuña. Sí. Y es donde ese señor tiene actualmente la venta de concentrados. Sí. ¿Lo dije bien? Sí. Ok. Sí. Y se le agradece porque usted estuvo ahí. Pero sí, la pulperidita. Sí. Pero ya también después estaba don Toño Rojas, que era arriba, al lado arriba de ¿cómo se llama?
al lado bajito de Chino, o sea, de donde está El Banco Anglo, donde está, ¿cómo se llama esto? La asociación, el redondel, vamos bajando, vamos No, bajando. el redondel está, eso de Toño Rojas era más abajito, donde está lo de Chacopa. Ajá. La oficina de Chacopa. Lo que es ahora de Rafa el zapatero. Exactamente, ahí, Ajá. esa era. Ahí era donde tenía don Toño. Don Toño Rojas. Don Toño Rojas, el papá de esos Rojas que están ahora por el cementerio de San Vito. Son de la misma, era el papá de ese Rojas. Sí, el que se murió ahora también. El que murió hace poco. Sí, ese era el papá de él. Ajá, ¿sí? el papá de ese señor. Éramos así de amigos, el don Toño Rojas. ¿Usted quiere que le cuente algo? Mi abuelo, José Rojas, negoció con esa familia, no sé si sería con el señor, con don Toño, porque ellos también llegaron a tener un lugar que se llamaba Centro de Amigos, sí, que lo compró y lo compraron junto con mi papá Joaquín Rojas, o sí. Joaquín González, porque somos ahí siempre. Sí. Le compraron eso a don Toño Rojas, sí. Y le cambiaron el nombre. Exactamente. Y le pusieron La Riviera. La Riviera, sí. Eso se lo compraron a ese don Toño Rojas. Sí, porque en apariencia ellos tenían ahí, entonces, varias parcelitas. Fue la primero que se hizo algo bonito ese negocio. De la Riviera, porque vamos, y claro. En la época era un salonzón grande y todo. Incluso yo lo llegué a ver, de que armaban, ahí era como el centro de entretenimiento más fuerte del cantón, porque entiendo que venían conjuntos de la época, de los más, si era hablar de la banda o los Ixos o hasta los Abejorros, yo creo que vinieron. Sí. Bueno, seguimos con la historia. Entonces resulta ser que usted llegó y había ya ciertas cositas. ¿Usted recuerda personas de la época que estuvieran ya ahí? Que usted diga, mire, me acuerdo, no sé, de pronto de los Chavarría, que fueron de los primeros. Chavarría, o sea, me acuerdo de este don Raúl Miranda. Don Raúl Miranda. Eso era, bueno, hay algo increíble que hubo eso conmigo, pero algo así de bueno. Yo le ayudaba a Loli allá adentro, así venía yo para unas votaciones, había que ir a cortar las cuestiones esas ahí, y don Raúl Miranda era el que tenía toda esa cuestión ahí. Después estaba otro señor que vino, que era el papá, ¿cómo es? Que tiene un negocito ahí que castra perros también y toda esa cuestión. Bueno, y estamos hablando de don Manuel Herrera. Don Manuel Herrera, para muchos conocido como uno de los carniceros de la época. Exactamente, así es. Ese señor también era algo. Y él ya tenía ese lotecito ahí, donde es ahora la veterinaria. ¿Ya él era el dueño de eso? Sí, claro, ahí estaba. Te voy a decir, que por cierto andaba yo con un libro de la historia de los italianos, ahí está, y yo estoy metido ahí en ese libro. Ok. ¿Sí? Y entonces, digo, mira, me lo quitó y se lo llevó. Después conseguí otro y ya, no hay problema. Bueno, entonces nos acordamos, vamos a hacer lista. Nos acordamos de don Joaquín Chavarría, de don Raúl Miranda, de don Manuel Herrera. Y está don Miguelón. Miguelón González era. Exactamente, eso sí. Ese tenía unas parcelitas ahí grandes entre lo que es ahora, entre lo que la es Ceiba y toda la cuestión. Como alrededor de 5 esquinas, por ahí tenía algunos lotes. Sí. La casa, ¿dónde está la ferretería? La casa donde estaba antes la bomba ahí, lo que tienen ahora esos negocios ahí, esa era la casa de don Miguel. Donde está el Servicentro, sí. El puro frente ahí. Ajá. Ahí estaba, que por cierto, la última vez que vino el finado Pepe Figueres, ahí Miguelón le prestó, hicieron una tarimilla ahí para que la gente hablara y no sé qué. ¿El Miguelón de dónde salía? ¿Era que se llamaba Miguel o era un viejón grande? Un viejón grande, pero no sabía.
no sabía que, yo no sé si se tendría mujer o qué, pero sí me di cuenta que la plata que hacía la tenía enterrada por allá Se hablaba algo, atrás sí, de eso, ¿verdad? ¿va? Se hablaba de que sí llegaban a Y hacer. te voy a decir una cosa, te voy a decir algo. Cuando vino don Luis Guachón y comenzó a decir que iba a vender ¿cómo es aquí? El beneficio, Ajá. porque él hizo el beneficio, pero ya no le gustaba tener tanta gente ahí, no sé qué, ya cuando se hizo eso. Entonces los de la meseta querían venir a comprarle. Carajo, yo no vender a TES, yo quería hacer que sea una cooperativa. Y ese es Sí, él sí, fue, ahí hay una historia muy bonita sí, porque lo que es hoy actualmente el beneficio de Cope Sabalito, quien lo ideó primero fue don Guachón. sí, Don Guachón incluso ya tenía la tierra con ciertas características, sí. un hombre muy visionario, muy comerciante. Entonces, Y él vendió eso, lo hizo en una cooperativa porque él hizo en Río Negro, hizo un beneficio. él hizo otro, Sí, hizo que beneficio incluso porque, yo creo que ahorita también está ese beneficio, sí, vamos, claro, él vino sí, y dejó buena herencia, don claro, Guachón. dejó Pero algo. voy a ponerle una pausa aquí.